Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta Lo que hay que saber. Tráfico y seguridad son los retos de la Ciudad de México rumbo al Mundial de 2026. También Estados Unidos apunta a las finanzas de los cárteles y Claudia Sheinbaum promete construir 60 nuevas plantas de la Comisión Federal de Electricidad. Es lunes 7 de julio, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a Expansión Daily. Suscríbanse a este podcast para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Hoy está conmigo Ivette Rodríguez, editora de empresas en Expansión. ¿Cómo estás, Inge? Hola, muy bien. ¿Y tú qué tal? Pues aquí ya semana completa de regreso, ya me pusieron a chambear semana completa, así es que pues no hay de otra. Y bueno, mucha información, la verdad, para arrancar una nota, la verdad, bastante trágica. Al menos 80 personas han fallecido hasta el momento de esta grabación, pues es el conteo hasta el momento de la grabación por las inundaciones allá en Texas, el río Guadalupe que se desbordó en ese estado de la Unión Americana y que ha dejado todavía a docenas de personas desaparecidas, incluyendo por lo menos a 10 niñas que se encontraban en un campamento de verano muy cerca de este río. Todavía hay, entre las personas que ya se han encontrado, cuyos cuerpos ya se encontraron, está el de por lo menos 28 menores de edad. Yo creo que una de las tragedias más importantes en los últimos meses, Ivette, allá en Estados Unidos. Sí, así es. No sé, creo que ya estamos viendo cada vez más, ¿no? Estos fenómenos climatológicos, sí, que si no son incendios, son inundaciones, pero cada vez más catastróficas. Lo platicábamos la semana pasada sobre este tema de los seguros relacionados con el cambio climático. No era la intención, pero bueno, a lo largo del fin de semana se dio este desastre natural. Insisto, creo que la parte más trágica es esto de los menores de edad que estaban en un campamento muy cercano al río. No recibieron a tiempo la alerta de evacuación y bueno, insisto, docenas de personas todavía siguen desaparecidas. Pero vamos al primer tema porque estamos en el conteo, ya tenemos hasta un relojote aquí en la capital de la Ciudad de México para el arranque del Mundial 2026 que será en el Estadio Azteca, para el cual pues no parece haber fecha ni día ni momento para que se vuelva a estrenar el Estadio Ciudad de México como será conocido durante la justa mundialista. Sin embargo, también hay otros problemas, mi querida Inge, y es el tráfico y la seguridad. Entre los miles de visitantes que vendrán, hay varias opciones de movilidad. Sin embargo, todavía persiste y lo vemos día tras día, especialmente cuando llueve, que será precisamente en las fechas en las que habrá partidos. El congestionamiento por las zonas aledañas es realmente trágico. Sí, y mira que cuando hay un evento en el Azteca, no necesitas que llueva para que sea un desastre, ¿eh? O sea, te lo digo porque no sé si te acuerdes cuando vino Bad Bunny en diciembre y hubo este concierto famoso, ¿no? Que resultó... Claro que me acuerdo porque se me ocurrió regalar boletos en la redacción y es la única vez, queridos podescuchas, la única vez que he escrito un mensaje en el chat que tenemos de toda la redacción y que he recibido mensajes de absolutamente todos. Es la única vez que me han respondido todos, incluso los que estaban de cobertura al otro lado del planeta me respondieron, pero perdóname, Inge, te interrumpí. No, es que justamente, bueno, yo fui con una amiga y hay sobre periférico, tú entras al Caracol para ya, dirigirte hacia el Estadio Azteca. Pues no te miento, yo creo que nos hicimos para bajar en ese Caracol y poder entrar al recinto, 1 hora.
o sea, 1 hora y era caótico, pero verdaderamente caótico. O sea, sí se salió de control ese evento por toda la gente que fue pensando que quizá podría, ya sabes, ¿no? Esta actividad de la reventa de boletos. Entonces hubo mucha gente que no tenía boleto, que digo, eso suele pasar, ¿no? Pero en esta ocasión se salió de control y fue muchísima gente y entonces sí generó un caos. Ahora pensemos, digo eso, en un concierto, que si era un artista que en ese momento pues estaba muy de moda, creo que sigue muy de moda todavía, pero ahora pensemos pues en un evento masivo de alcance global como es un mundial. O sea, no me quiero imaginar lo que puede pasar. Y claro, si a eso le sumas lo que decías, ¿no? De las lluvias, el tema de la poca conectividad que hay en esa zona de la ciudad, porque el sur de la ciudad está muy mal conectado. Entonces, la verdad es que sí es un reto mayúsculo, ¿eh? O sea, porque no nada más es eso, el tema de la conectividad, los accesos al estadio, que son calles muy estrechas, sino además pues todo esto que sabemos de las condiciones de nuestras vías públicas, ¿no? Que el bache, que yo no sé, pero yo cada vez, ¿se reproducen los baches o qué? Yo cada vez veo más. Sí, son como los gremlins, le caen agua y se multiplican, pero sí a todo lo que dijiste, mi querida Ivette, más el tema de la inseguridad. Desafortunadamente muchas de las zonas y colonias aledañas al Estadio Azteca sufren niveles de inseguridad por encima del promedio del resto de la capital. Por lo tanto, también hay pues una montaña de labores que debe hacer todavía el gobierno para poder garantizar la seguridad de los visitantes. Pero ojo, y esto es una cosa muy interesante que comentaron los especialistas a nuestro colega David Santiago, autor de este trabajo, relacionado con el enfoque que debe tener esto. Y es, tanto en materia de seguridad como en materia de movilidad y conectividad, la visión no debe ser nada más para los partidos que se vayan a hacer. Esto debe perdurar para una vez que se haya ido el mundial, los capitalinos sigan siendo beneficiarios de muchos de estos proyectos y sobre todo que esto avance de manera adecuada. Sí, así es, que no sea nada más parchar, ¿no? El tema, por ejemplo, de cómo resolver el tráfico, cómo resolver la movilidad. O sea, ¿a qué me refiero? Que quizá se puedan poner, no sé, autobuses que de manera, o sea, que en ese momento funcionen para trasladar gente que tenga boleto, etcétera, etcétera. O sea, hay muchas medidas que quizás se puedan usar para poder solucionar el tema de la movilidad, pero eso no sería lo ideal. O sea, lo ideal es que sí, así como el país va a recibir esta derrama económica importante, pues que también esa, o sea, se vea reflejado en inversión en mejorar las vialidades públicas, pero por favor, que sí ahora se ponga concreto, que dure, porque, o sea, nos dura muy poquito y luego ya otra vez los hoyos ahí. Yo te diré una cosa, si ves una calle con baches, de pronto son resanados y a las 2-3 semanas o al mes o a los 2 meses están abiertos nuevamente, ahí, querida Ivette, queridos podescuchas, ahí hay corrupción. Claro. Y ahí hay un muy mal ejercicio del gasto de gobierno. No deberíamos tener este tipo de vialidades, pero bueno, esa es la realidad, como también la realidad que vivimos es que de acuerdo, por ejemplo, con TomTom, que es una firma de investigación que realiza un estudio de índice de tráfico, en la Ciudad de México uno tarda en promedio unos 31 minutos para recorrer apenas 10 kilómetros. Además, nuestro nivel de congestión supera el de algunas ciudades como Nueva York, que es bastante pesadito también su tráfico. Y bueno, hay planes por parte del gobierno, esto que ha dicho la jefa de gobierno de la ciudad mundialista, varias obras, intervenciones urbanas para mejorar la imagen de la capital. Se contempla la adquisición de 17 nuevos trenes para el tren ligero, que además con esto se ampliará la capacidad de operación de 130 a 240 mil pasajeros diarios, pero está complicado. Sí, y pues respecto a lo que decías en materia de seguridad, también se contempla la adquisición de 40,000 nuevas cámaras para el C5, con lo que se supone se tendrá una capacidad de vigilancia de 123,000
cámaras en total en toda la capital, y pues también se va a invertir en ampliar la iluminación en toda la calzada de Tlalpan para generar un camino seguro. Pero bueno, cuéntenos ustedes, queridos podescuchas, si en promedio su trayecto al trabajo y de regreso dura más o menos de 30 minutos, como les platicábamos que dice TomTom, de estos traslados en la Ciudad de México. También les dejamos una encuesta, pero sobre todo, insisto, leemos mucho sus comentarios, como el de Eric, quien, hablando de movilidad, nos dijo que por favor hagamos presión, y aquí lo cito, para que reparen los hoyos y los baches. Acabo de pasar por carriles centrales de periférico dirección sur a norte a la altura de Plaza Satélite, bendito Ciudad Satélite, y había tráfico porque había una persona que iba en moto en el piso lastimado, probablemente había fallecido, esperemos que no, seguro cayó en el megabache que hay en el carril derecho. Antier había 4 autos con llantas deshechas a esa misma altura y las autoridades no hacen nada hasta que alguien muere. La verdad, Eric, muy, muy lamentable esto que nos platicas. Le vamos a dar seguimiento. Nuestro colega David Santiago es muy puntual en esto, el resto de nuestros colegas que cubren ciudad también en Expansión Política lo hacen, pero le vamos a poner mucho el ojo porque efectivamente yo también he sido, pues, entre comillas, víctima de los baches. Tengo por lo menos 3 llantas ponchadas a lo largo de mi historia en esta ciudad, y ni siquiera es por ir demasiado rápido, es porque son auténticas trincheras ya las que tenemos en algunas zonas de la Ciudad de México, e incluso ni siquiera las puedes evitar, porque te haces para un lado, caes en otro hoyo, te haces para el otro lado, y es exactamente lo mismo. Pero bueno, follow the money. Finalmente Estados Unidos le está poniendo el ojo a las finanzas de los cárteles de una manera mucho, mucho más asertiva. Lo hemos observado con todo esto que ocurrió en las últimas semanas relacionado con los bancos que se han intervenido aquí en México. Hemos escuchado esta frase que les decía al inicio, sigan el dinero. Pues sí, finalmente Estados Unidos ahí es en donde está poniendo más la llaga, incluso por encima, Inge, de las detenciones de alto perfil. Sí, ahorita que decías esto de sigan el dinero, me acordé que justo cuando yo estaba estudiando periodismo, una profesora que nos daba crónica, nos daba clase de géneros periodísticos, siempre nos decía, sigan la ruta del dinero, porque ahí hay nota, ¿no? Entonces es un poco también lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump, porque ahora está apretando las finanzas de los cárteles mexicanos. Digo, normalmente habíamos visto que pues la estrategia estaba centrada en el combate frontal a través de la detención de los principales líderes, ¿no? U operadores de los cárteles. Entonces, tanto México como Estados Unidos pues iban o seguían esa estrategia, y si bien pues México aún realiza este combate frontal, Estados Unidos ya ha hecho un cambio siguiendo más bien el dinero. Y ¿sabes qué? Es que, a ver, no digo que no sea importante, sí, hacer este trabajo de inteligencia, de entender quiénes son los líderes u operadores de los cárteles, pero desgraciadamente lo que hemos visto es que cuando los aprenden, pues rápidamente hay alguien que toma, ¿no? Esa función. El efecto cucaracha, ¿no? Le llaman el efecto cucaracha o el efecto globo. Aprietas por un lado el globo, crece del otro lado, matas la cucaracha de un lado, tapas de un lado, aparecen por otro. No es lo mismo, o por lo menos en casos de éxito a nivel internacional, cuando se aprieta la parte del dinero, es ahí en donde comenzamos a ver un debilitamiento institucional y real más poderoso hacia las estructuras criminales. Ha ocurrido mucho en algunas instancias, por ejemplo, con organizaciones terroristas, y es por ello que, insisto, desde febrero de este año, varios cárteles mexicanos ya son consideradas como organizaciones terroristas. Ahora, atacar de manera más directa a las finanzas de los cárteles también es parte fundamental de la estrategia estadounidense, porque las acciones antilavado delimitan las actividades de los cárteles de los dos lados de la frontera. Además, cortan el flujo de una parte de sus ingresos y también limitan la capacidad de expansión y operación. Y ojo, yo agregaría aquí otra cosa, que es: empiezan a revelarse los nexos que hay entre la economía criminal con la economía
entre comillas, legal, que no es poca cosa. Sí, y es que, a ver, pensemos que al final es o funciona como una empresa, ¿no? O sea, a ver, pues hay cabecillas que podrían ser como un símil sí. pues no sé, lo que sería como el C-level, ¿no? Dentro de una empresa. Claro. Hay una estructura financiera, hay redes logísticas, hay lugares o plantas, por decirlo así, ¿no? De producción, o sea, hay transformación de materia prima, o sea, al final funciona como un negocio. Entonces, ¿qué pasa? Y si lo pensamos con esa lógica, ¿qué pasa cuando tú a una empresa, a ver, pensemos, tú cambias a un CEO o a un director general, o sea, sale uno, llega otro, pero al final pues la empresa sigue girando, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando le quitas el recurso? O sea, el presupuesto, pues ahí le complicas un poco más. Y en este caso, pues los cárteles, al tener como ¿cómo decirlo? Estos cortes al flujo monetario, pues ya no pueden comprar o se limita su capacidad para comprar arsenal, todos los precursores químicos, también pues se ve limitada su capacidad para contratar personal o incluso suena como raro, pero pues traerlo importado, ¿no? Desde el sur, y también se limita el dinero para poder otorgar sobornos a autoridades. Entonces, pues la verdad me parece, o sea, hay que ver, vamos a ver los resultados de esto, pero de pronto, o sea, de bote pronto, me parece una estrategia que puede resultar incluso más efectiva que ir solo por las cabecillas. Y es por eso también, mi querida Inge, que Hacienda ya transfirió los fideicomisos de Intercam y Cibanco a la banca de desarrollo. La dependencia informó a finales de la semana pasada que mantendrán los controles regulatorios y operativos correspondientes, además de que contarán con el acompañamiento permanente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, y otras autoridades financieras. Esto es muy importante porque básicamente lo que esto significa es que Hacienda inició este proceso para escindir el negocio fiduciario de Intercam y de Cibanco, muy importante para ambas instituciones, con el propósito de garantizar la continuidad operativa de estos fideicomisos que actualmente administran. Fideicomisos, además, que son figuras muy importantes en muchísimos proyectos de gobierno y muchísimas obras de la administración pública. Es por ello que Hacienda, antes de que esto se siga apretando, antes de que estas instituciones muestren algún otro quebranto, pues hay que tomar el control de ese dinero para poder garantizar que las obras continúen. Sí, y pues justo lo platicábamos antes de empezar a grabar, ¿no? Que esto pues resulta algo crítico para estas instituciones porque de alguna manera era o sea, el negocio fiduciario era su principal, ¿cómo decirlo? Pues core, ¿no? Así es, una de sus principales sí, líneas de negocio. Sí. Y bueno, aquí nada más, digo, tú me lo explicabas muy bien, pero, o sea, cómo funciona este negocio y lo importante que es para obras públicas. O sea, tú me decías, ¿no? Que el gobierno, los gobiernos pueden crear estos fideicomisos para poder tener recursos para financiar obras públicas, incluso trascendiendo un sexenio. Correcto, para no depender de la aprobación de un presupuesto año tras año para un proyecto que evidentemente no va a durar un año calendario en concluirse, es que estas figuras de los fideicomisos se crearon o se han creado en distintas administraciones públicas. Para ello se necesita además una institución fiduciaria, que Intercam y Cibanco han sido muy importantes en ellas. Es por ello, insisto, que Hacienda dijo: antes de que continúe con esta investigación, hay que tomar control de estos recursos. Pero bueno, aquí aprovechamos para recomendarles el episodio de Política y otros datos de la semana pasada sobre el espionaje a los ciudadanos, en el que platicamos sobre el riesgo que la implementación de este nuevo CURP significa para nuestros datos personales, las posibilidades de espionaje, los riesgos que podemos correr. A mí se me puso la piel chinita este episodio de Mariela Ibarra, entonces de verdad no se lo pierdan, muy importante, sobre todo porque no hay marcha atrás con esto, que tendremos un
con esta curva, ¿verdad? Esta curva biométrica, con esta nueva curva que nos, o será básicamente el instrumento para documentarnos, para reconocernos como ciudadanos en este país. Y bueno, prometer nunca, nunca empobrece, mi querida Inge. ¿Y qué te parece? 60 nuevas plantas de la CFE a lo largo de este sexenio, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, que se van a poder lograr. Sí, y ese anuncio lo hizo este sábado en el marco de la inauguración de la central ciclo combinado de Villa de Reyes en San Luis Potosí. Y pues se trata de una nueva planta de la Comisión Federal de Electricidad que funciona de esta forma, porque recordemos que hay diferentes maneras, por decirlo de alguna forma, de generar electricidad, ¿no? Puede ser a través de plantas de ciclo combinado, puede ser a través de plantas que funcionan con paneles solares o con estas aspas, ¿no? A través del viento, o sea, energía eólica. También hay plantas que funcionan con agua, o sea, a través de las presas, entonces es energía hidráulica. Uh-huh. Entonces, pues bueno, aquí la gran apuesta del gobierno pues está en las plantas de ciclo combinado que dependen de gas natural. ¿Por qué? Porque dentro de la matriz energética que tiene la Comisión Federal de Electricidad, el gas natural está considerado como una fuente limpia de generación. Uh-huh. Y pues hay ya un compromiso que se tiene que cumplir para incrementar precisamente la cantidad de megawatts generados con fuentes limpias. Que, ojo, limpio no es lo mismo que renovable. Correcto. El gas natural no es una fuente renovable. Correcto. A ver, la presidenta le da el clavo, es muy, pero muy necesaria una mayor producción energética en nuestro país. De lo contrario, simplemente no habrá futuro industrial en nuestro territorio. Sin embargo, 60 plantas de esta naturaleza en los próximos 6 años sí se antoja como una de estas metas poco realistas, especialmente cuando tenemos el presupuesto que tenemos y los retos de lana que tenemos hacia adelante. Pero bueno, para arrancar esta semana, ¿qué te parece si nos vamos con una muy buena nota? Porque seguimos siendo centrales para una industria del futuro. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y bueno, mi querida Inge, resulta que para Qualcomm, uno de los principales fabricantes de semiconductores, de chips en el mundo, México sigue siendo medular en su estrategia de crecimiento. El sector de los chips es tan importante que incluso el propio Marcelo Ebrard, secretario de Economía, sugirió que se integre dentro de las negociaciones del TEMEC con Estados Unidos y Canadá este sector para potenciarlo. Y Qualcomm dice que México está muy posicionado para ser punta de lanza de sus operaciones en América Latina. Sí, fíjate que esta industria se volvió estratégica para la región de Norteamérica después de que, a raíz de toda la situación que tuvimos en la pandemia, de este parón, ¿no?, económico, uh-huh, en donde pues la mayoría de las personas, si no es que todo el mundo, pues se fue a trabajar y a hacer vida en sus casas. Hubo un boom en la demanda de computadoras personales, de consolas, porque pues también al no poder salir mucha gente dijo, bueno, me voy a comprar una consola, así me puedo divertir un poco. Mi PlayStation 5 tardó un rato en llegar, confirmo. Sí. Celulares, ¿no? O sea, todo este tema de dispositivos electrónicos, y entonces eso generó una sobredemanda que no se tenía cuantificada. Uh-huh. Y eso hizo que hubiera ¿cómo te diré? Una escasez de semiconductores para otros sectores que también los requieren, por ejemplo, automotriz. A eso se uh-huh. debe que durante casi 2 años tuvimos escasez en modelos porque como que no se ajustaba la producción. Y porque ahí también, al menos en la industria automotriz, se dieron cuenta, no sé cómo no lo habían visto venir, que dependían todos, o sea, la industria automotriz global dependía de un solo proveedor, que estaba en Taiwán. O sea, de pronto se dieron cuenta y dijeron, ¿cómo? ¿Que no hay otro proveedor? Y el 80% de los chips que se compraban a nivel global para autos, se los compraban a TSMC, o sea, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ¿no? Correcto. Entonces, ahí, pues fue cuando la región dijo, tenemos un problema. Ahora sí que Houston tenemos un problema. O Taiwán, Taipei tenemos un problema. Sí, entonces, dime. Que ahí, a ver, lo importante de esto es, llama la atención que sí haya una buena visión alrededor de México como un potencial competidor o jugador en el sector de los semiconductores. El gran reto aquí también nuevamente es
la cantidad y sobre todo que realmente haya disposición de Estados Unidos para que sustituya México a Taiwán y en algunos casos a China como su proveedor de semiconductores. Es que te voy a decir una cosa, justo a raíz de esto, el gobierno de Estados Unidos, que en ese momento estaba liderado por Biden, diseñaron una estrategia integrada entre los 3 países en donde decían, bueno, a ver, o sea, yo me quedo con esta parte del proceso, tú México que eres bueno para programar, te puedes quedar con esa parte, Canadá con otra parte, de tal suerte que iba a ser, pues como muchas industrias en la región, una industria integrada entre los 3 países. Okay. Se diseñó así, se hicieron anuncios de inversiones de diferentes empresas para poder tener operaciones en la región, entre ellas Qualcomm, también Intel hizo algunos anuncios, pero justo lo que dices, ¿no? O sea, ahora falta ver cómo va a quedar al final esa estrategia. Es que ese plan, ya lo dijiste, era con otro señor llamado Joe Biden, que ocupaba la oficina oval, mientras que el actual ocupante, Donald Trump, tiene, bueno, ya no sé si tiene planes o no al respecto o cuáles son sus ideas. Pero bueno, muy interesante, por lo menos muy positivo que México siga a la vanguardia o por lo menos muy arriba de las prioridades de Qualcomm. Y bueno, en otras noticias positivas, México quedó campeón de la Copa Oro como se esperaba, como estaba escrito en el guión. Y digo escrito en el guión porque no estuvo exento de polémica. La realidad es que a México le perdonaron un penal del tamaño del estadio en donde se jugó allá en Houston, pero bueno, así es la CONCACAF. Ahora sí que ese sí era penal. Ese sí era un penalazo, pero bueno, insisto, México pues, y la CONCACAF, ya sabemos cómo es esa historia. Mundial de Clubes, hay partidos esta semana. Mañana juega el Fluminense contra el Chelsea, mientras que el miércoles, juegazo, el PSG se enfrenta al Real Madrid. Inge, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de arranque de semana. No, muchas gracias, que todos tengan una buena semana y pues ya, mitad de año. Correcto, así es, ya están circulando durísimo los memes de Julio Iglesias, por favor no los circulen. Y bueno, ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y también leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansiónmx. La información deportiva ya sabe que la encuentra siempre en sportsillustrated.mx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.